Hola, muy buenos días a todos. Yo creo que vamos a ir dando comienzo. Hoy tenemos la presencia de un invitado súper especial. Por un lado, porque él es egresado de aquí del CIO, realizó aquí la maestría en el CIO, y por otro, porque nos va a hablar de un tema súper interesante y que está tomando bastante relevancia en estos días debido a la pandemia, que ya es un problema. Y pues obviamente estamos esperando una vacuna contra esta pandemia. Y pues tener una vacuna que no requiera, una vacuna que no requiera de agujas, pues obviamente es bastante importante. Antes de que les cuente más acerca de nuestro expositor, les recuerdo que no está permitido encender cámaras ni micrófonos y que las preguntas que tengan, pues las tienen que escribir directamente en el chat. Y al final yo les daré lectura. Finalmente, también les recuerdo que este seminario está siendo grabado y que posteriormente será difundido a través de los canales oficiales del CIO. Bueno, nuestro invitado de hoy, el doctor Rubén Ramos García, es investigador titular C, SNI 3, y desde hace más de 20 años se desempeña como investigador del Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica, el INAOE, en donde lidera el grupo de biofotónica. Como les contaba, Rubén realizó su maestría aquí en el CIO y su doctorado lo hizo en el Imperial College en el Reino Unido. Sus áreas de investigación incluyen pinzas ópticas, cavitación óptica, terapia fotodinámica, entre otras, en donde ha publicado más de 200 artículos de investigación. Es miembro de la Academia Mexicana de Ciencias, profesor asociado del Abdus Salam International Center for Theoretical Physics, ha formado parte del comité de varias conferencias nacionales e internacionales y es un revisor activo para revistas especializadas entre las que destacan Optics Letters, Applied Physics Letters, Optics Communications, ACS Nano, Microfluidic y Optics Express, entre varias más. Rubén, muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Yo sé que eres un investigador súper activo que está involucrado en varios proyectos, pero aún así te diste el tiempo para honrarnos con tu presencia. Te dejo el espacio para que nos cuentes acerca de las vacunas o inyecciones sin agujas. Muchas gracias, Rubén. Adelante. Hola, Rubén. Rubén, no te escuchamos. Hola, Rubén. Perdón, Rubén, no te escuchamos. Ya, es que tenía desactivado mi micrófono, pero me lo habían desactivado desde allá. ¿Ya me oyen? Sí, perfecto, Rubén, ya te escuchamos. Adelante, por favor. Perdón, decía que pues más que nada agradecerte por la invitación y agradecer a los participantes por el interés en mi plática. Es un gusto estar de nuevo en el CIO, aunque sea de manera virtual. Después de muchos años, salí ahí en el 93, si mal no recuerdo. Regresé un par de veces o varias veces después, tres, cuatro veces al CIO. La última vez que fui estaba completamente cambiado, ¿no? Muy, muy grande, muy equipado. Y la verdad que creo que ustedes tienen el privilegio de trabajar en un centro muy reconocido. Y pues que fue mi alma mater. Muy bien, pues déjenme platicarles de cómo surgió este proyecto de trabajar en las inyecciones sin agujas. Eh, y bueno, las agujas se han usado desde más o menos 1844, 1856, alrededor de 1850, y se ha convertido en el método para entrega de medicamentos desde entonces. Son millones de inyecciones que se aplican al año en el mundo, ¿no? Este,
Y como resultado de eso, pues las agujas pueden representar un serio problema para personas de limpieza, ¿no? Porque los accidentes se pueden dar, puede haber picaduras accidentales y eso puede dar lugar a transmisión de enfermedades como la hepatitis o el virus del VIH. Como les dije, son billones de inyecciones que se tienen que desechar, ¿no? Y eso no es un método caro, hay demasiadas regulaciones que desafortunadamente en México no siempre se respetan, pero eso nos crea un problema de manejo de desperdicios. También puede ocasionar lesiones si no son aplicadas de manera correcta, y eso pues ha despertado fobias. Y no solo porque te vaya a lastimar, sino en general hay personas que tienen muchísimo miedo a las inyecciones. Yo soy uno de ellos. Ha habido muchos intentos por deshacerse de las inyecciones y ha habido, por ejemplo, iontoforesis, que básicamente tienen un medicamento, ¿no? Ese medicamento lo ponen sobre la piel, aplican un par de electrodos y entre esos electrodos aplican un campo eléctrico, ¿no? Una corriente y entonces el medicamento puede penetrar la piel. O también mediante sonoforesis, mediante ondas de sonido o ultrasonido. El ultrasonido lo que hace es expandir la piel y aumentando la permeabilidad, ¿no? De un medicamento que se pone superficialmente. También también se pueden usar métodos químicos, ¿no? O físicamente desgastar el stratum corneum, que es la parte de la piel más externa, la que nos protege de las infecciones. Físicamente es el lijarla y después se deposita el medicamento. Pero recientemente se han desarrollado microagujas. Estas microagujas son de algún polímero, ¿no? Que contiene el medicamento y se disuelve una vez que se inyectan. Y después se deja ahí las microagujas y entregan el medicamento. Eventualmente se disuelven. Pero todo esto implica que son métodos de contacto, ¿no? Al final, no para dosis grandes de medicamentos, pues estas técnicas, si bien son interesantes, no son prácticas, ¿no? Entonces, recientemente se han desarrollado los inyectores. Y estos inyectores pueden ser mecánicos, es decir, pueden tener un resorte, pueden tener aire a presión, pueden tener piezoeléctricos o alguna bobina en la cual pasan corriente y mueve una parte metálica, un imán, ¿no? Entonces, estos productos ya existen comercialmente. Los comercializan varias compañías como Pharmajet, Conforin, Biojet, en fin. Si ustedes buscan en internet, ustedes los van a encontrar. Una de las desventajas de estos dispositivos es que solo pueden realizar un disparo a la vez. Y en ese disparo tienen que asegurarse que el medicamento puede penetrar a la piel. Si son dosis grandes, esto implicará chorros muy grandes, muy potentes, que generalmente han estado produciendo salpicado, ¿no? Como cuando ustedes apuntan una manguera hacia la pared, puede ir a muy alta velocidad, pero mucho de ese medicamento se va a desperdiciar. También, como salen a muy alta velocidad, 200, 300 metros por segundo, generalmente estos chorros se vuelven inestables y se rompen en múltiples gotitas que no penetran la piel y pueden, dada la densidad de gotas que llegan a la piel, pueden producir moretones.
e incluso sangrado, ¿no? Entonces el método, digamos, si bien es comercialmente disponible, no es realmente práctico. Y de ahí el interés en buscar métodos alternativos que no usen estos métodos mecánicos o electrónicos, ¿no? Entonces, en el año 2012, un grupo de coreanos publicaron un artículo en Optics Letters que llamó muchísimo la atención de los medios de comunicación, porque lo que ellos decían, ok, pues yo tengo una cavidad, aquí tengo, a ver, voy a poner mi pointer, enfoco un láser pulsado en un líquido. En el líquido voy a producir una burbuja, que ahorita les platico más o menos de manera breve cómo es que se produce esa burbuja. Esta burbuja se va a expandir. Al expandirse va a producir la propagación de una onda de presión. Bueno, se va a expandir, va a ocupar volumen, entonces pues el líquido pues se comprime, tiene un canal de salida. Aquí hay una membrana que impide que haya contacto entre el líquido donde hay cavitación y el medicamento. Y pues se puede generar un microjet. Y estos microjets alcanzan velocidades del orden de 30 metros por segundo o más o menos 100 kilómetros por hora, ¿no? Son bastante largos, de 1 milímetro, y como pueden ver, estos jets también se pueden volver inestables por diferentes mecanismos, pero básicamente es por fricción con el aire y con propagación de ondas de presión dentro del líquido. Y aquí hicieron unas pruebas en un gel, es como una gelatina, que simula las propiedades mecánicas de la piel, ¿no? Entonces, lograron ver que estos jets pueden penetrar dentro de estos medicamentos, dentro de los geles. Y eso fue básicamente lo que hicieron, usaron un láser pulsado. Casi todos los experimentos de cavitación usan láseres pulsados. Entonces, pero vamos a ver, ¿qué es la cavitación? La cavitación no es más que la formación, crecimiento y colapso de burbujas en un líquido. Puede ser agua o alcohol, en fin, el líquido que ustedes quieran. Algo interesante es que estas burbujas, cuando colapsan, emiten ondas de presión que pueden ser decenas, sino hasta miles de veces más grandes que la presión atmosférica. Estas burbujas no son más grandes que algunos milímetros o menos, pero aún así la presión que producen al momento del colapso es tan fuerte que pueden dañar, por ejemplo, la propela de un barco. Aquí hay diferentes mecanismos de generar estas burbujas. Uno de los mecanismos es mover un objeto a muy alta velocidad. El líquido, al tener contacto con el medio, hay un arrastre. Entonces el líquido también se mueve a muy alta velocidad. Líquido que se mueve a alta velocidad significa que la presión disminuye. Si la velocidad es lo suficientemente alta, puede disminuir esa presión por debajo de la presión de vapor, dando como resultado la aparición de estas burbujas, ¿no? Y también se puede generar por ondas de ultrasonido, ¿no? Como se hacen en los ultrasonidos. O por medios ópticos. Y bueno, cavitación es un mecanismo que no lo descubrió el humano, ¿no? Sino hay, por ejemplo, a ver, no me funciona este video. ¿Será que tengo que desactivar esto? Bueno, no funciona, pero este es un video de un cangrejo. Este cangrejo lo que hace es cerrar su tenaza
al cerrar la tenaza a muy alta velocidad, lo que produce es un chorro de agua de muy alta velocidad, una velocidad, como les dije, menor que la presión de vapor, dando como resultado la producción de estas burbujas. Y la onda de presión es tan grande que si ese chorro, el cangrejo lo dirige a sus presas. Y la onda de presión es como una explosión, ¿no? De un cohete. Generalmente deja tontado a sus presas y después las puede cazar. Se las puede comer con toda confianza, ¿no? Como les dije, el método de cavitación más común es cavitación inducida por láser, y generalmente los láseres que se usan son láseres de pulsos cortos, nanosegundos, picosegundos y hasta femtosegundos. El mecanismo de generación de estas burbujas depende básicamente del ancho del pulso, pero y se producen en líquidos transparentes a la longitud de onda de láser, ¿no? En agua, por ejemplo, puede usar un láser de 532 nanómetros, prácticamente no se absorbe, pero si la energía del pulso es lo suficientemente alta, y si es lo suficientemente alta, puede dar lugar a absorción no lineal, ¿no? Absorción de 2 fotones, 3 fotones, 4 fotones, hasta que el electrón es expulsado de la molécula y se ioniza, dando lugar a un electrón libre, lo que se conoce como un plasma, ¿no? Ese plasma puede absorber fuertemente la radiación del pulso y calentar el medio, y entonces se produce una explosión violenta de líquido. Aquí lo que ustedes ven es una burbuja producida por un láser de picosegundos, ¿no? Este es el plasma, lo que se ve negro. Lo que se ve alrededor es la onda de choque, onda de presión, ¿sí? Lo mismo para pulsos de nanosegundos. Tenemos el plasma y las ondas de presión. Generalmente la velocidad de expansión de la burbuja es menor que la velocidad de propagación de la onda de choque. Estas ondas de choque pueden ser supersónicas, ¿no? La velocidad del sonido en el agua son más o menos 1500 metros. En agua salada deben de ser del orden de 1700 metros por segundo. Y las presiones de estas ondas pueden ser muy altas, megapascales, ¿no? Incluso gigapascales. Entonces estas ondas, como son de muy alta presión, pueden dañar, ¿no? Cualquier medio. Esta cavitación con láseres pulsados ha sido estudiado prácticamente desde que apareció el láser pulsado, y hay muchísimos trabajos sobre este tipo de cavitación, ¿no? Cuando nosotros empezamos nuestros estudios de cavitación no teníamos un láser pulsado, y bueno, hay que adaptarse a las circunstancias, entonces nosotros trabajamos con láseres continuos. Pero resulta que un láser continuo no puede producir las densidades de energía necesarias para producir la ionización del medio. Entonces, cuando nosotros descubrimos este fenómeno... ¡Ay, no me funciona el video! Ahí está. A ver, le voy a subir a mi micrófono. No sé si alcanzan a oír ustedes ese golpeteo. Ese golpeteo se produce porque aquí tengo un láser. Este es un objetivo de microscopio, el cual está enfocando radiación infrarroja a 975 nanómetros dentro de esta solución azul. Esa solución azul no es más que nitrato de cobre, es una sal disuelta en agua.
Y aquí el secreto es que esa solución absorbe fuertemente la radiación del agua. Fuertemente la radiación del láser, perdón. Y lo que está ocurriendo básicamente es que estamos produciendo burbujas y esas burbujas colapsan. El láser está prendido todo el tiempo, no está modulado en intensidad. Entonces, este es un fenómeno muy interesante porque uno puede cambiar la frecuencia de repetición de la generación de burbujas cambiando la potencia del láser. Y este es un acercamiento con una cámara ultra rápida de lo que está ocurriendo dentro de este medio, ¿no? Acuérdense que esta solución absorbe muchísimo. De hecho, el coeficiente de absorción es 135 centímetros a la menos 1, lo que quiere decir que prácticamente en las primeras 100 micras a la entrada del láser, el láser viene por acá abajo, es absorbida a la entrada del líquido. Y entonces a la entrada del líquido, como esto estamos viendo en transmisión, esta cosa negra que se ve aquí, no es más que el líquido que cambió de índice de refracción, pero eventualmente se produce esta burbuja. La burbuja crece y luego viene el colapso. ¿Okay? Y cuando ocurre ese colapso se emiten esas ondas de presión, que son las que ustedes estaban oyendo. Cuando descubrimos este mecanismo estábamos muy contentos porque creímos que habíamos descubierto un nuevo mecanismo de cavitación, pero resultó que unos rusos lo habían descubierto hace como 15 años, no, 20 años antes que nosotros. Este fue un artículo que sacamos en el 2014, creo, si mal no recuerdo. Pero ellos, afortunadamente, pues hicieron mal interpretación de sus resultados, que nosotros explicamos bastante bien, afortunadamente. Pero ellos encontraron que este es un mecanismo que también es repetitivo, ¿no? Le dedicamos muchísimo tiempo a tratar de entender qué es explicar la cavitación, termocavitación, así le llamaron originalmente estos investigadores rusos y nosotros lo seguimos utilizando, ¿no? Y algo que caracteriza a las burbujas de termocavitación es que siempre están en contacto con el sustrato de la cara de entrada, ¿no? De la radiación. Esta es una vista lateral y esta es una vista por encima de las burbujas. Entonces usamos una cámara ultra rápida para seguir la dinámica de la burbuja, ¿no? Estos son a diferentes frames. Fuimos midiendo el radio de la burbuja. Entonces fíjense que la burbuja crece, eventualmente colapsa y cuando colapsa emite una onda de presión. Este es el frente de onda de la onda de presión. Generalmente, como les dije, se propaga a mayor velocidad que la velocidad de la expansión de la burbuja. Hay un rebote, pequeñito, pero lo hay. Y este rebote puede que aparezca un segundo, un tercero. Estos rebotes se conocen. Cuando estamos en medios, cuando usamos láseres pulsados y el láser lo enfocamos lejos de las paredes del contenedor, estas oscilaciones pueden durar, no sé, 10, 20, 30 rebotes. Aquí hay un amortiguamiento, una disipación de energía muy fuerte. Puede ser en parte por la fricción con el sustrato. ¿Okay? Y bueno, pero ¿cuál es el mecanismo por el cual se producen estas burbujas? Si ustedes se fijan, aquí lo que tenemos es el diagrama de fase del agua. El punto 1 serían las condiciones a temperatura ambiente. El punto 2 es el eje horizontal es temperatura. Entonces, lo que estamos haciendo es calentar el líquido y llevar el líquido a la fase de vapor que está a la derecha, ¿no? Si calentamos todavía más y calentamos suficientemente rápido, podemos llevar el líquido hasta esta temperatura indicada por punto 3, que se conoce como
el límite espinodal. Es decir, sigue siendo un líquido, pero está súper caliente. En particular para el agua, esta temperatura corresponde a 300 grados centígrados. Es decir, calentamos el agua tan rápido que no le damos tiempo de que se evapore, pero está en un estado metestable. Eso significa que cualquier perturbación en el sistema puede pasar el líquido de líquido a vapor de manera explosiva y de esa manera se producen estas burbujas. También podemos generar burbujas si estamos a temperatura ambiente y nos movemos en esta dirección, es decir, bajamos la presión. El cruce por este punto es la presión de vapor. Si bajamos la presión por debajo de este punto, pues ya producimos burbujas, ¿no? Entonces, hay dos maneras entonces de producir burbujas. Uno es en particular con un láser, puede ser bajando la presión o calentando, bueno, en realidad tres, usando un láser pulsado, pues producir ionización y plasma. Entonces, nosotros simulamos la ecuación de difusión de calor junto con las ecuaciones de Navier-Stokes y encontramos que algo que encontramos es que si hay una potencia de umbral, en esa potencia de umbral prendemos el láser y 40 milisegundos después se produce la burbuja de cavitación, es decir, hay un tiempo de lactancia. Y durante ese tiempo en que estamos calentando, el calor tiene tiempo suficiente de difundirse, ¿no? El calor se difunde, llegan a la temperatura, a una temperatura crítica donde se produce la transición a vapor, se produce esta burbuja, el líquido se enfría y el ciclo puede empezar, ¿no? Entonces, fíjense que mientras la potencia sea más pequeña, el ciclo es bajo, ¿no? La frecuencia de repetición en que se producen estas explosiones es relativamente largo. Si aumentamos la potencia, el tiempo en que se produce la cavitación reduce. Eso significa que la frecuencia de cavitación aumenta, ¿no? Gracias a eso que pudimos caracterizar la cavitación, pues después empezamos a buscar aplicaciones. En este trabajo lo que tenemos es una gota contenida por una alberca circular. El volumen, si mal no recuerdo, son como 5 microlitros. El láser viene por abajo. Ay, a ver, no. Tengo que quitar esto. Perdón. Quiero quitar láser point. No me deja. Bueno, la cosa es que lo que ustedes verían es un video más o menos de este estilo. Aquí tienen la burbuja, el láser viene por abajo, se produce la burbuja perturba la superficie debido a la expansión de la burbuja, perturba, y tiempo después, debido a la propagación de la onda de presión, se empiezan a producir estos chorros. Y el líquido, pues bueno, eventualmente produce una columna que eventualmente se rompe. Y cambiando el volumen de la gota, uno puede producir chorros. Y aquí lo que demostramos es que podíamos romper un límite, el límite las columnas de agua no pueden ser muy largas, eventualmente se tienen que romper. Y eso está en juego básicamente la tensión superficial y el diámetro de la burbuja, del chorro. Después dijimos, ok, pero el problema es que la velocidad de estas columnas líquidas es extremadamente pequeña, 1.7 metros por segundo. Entonces, pues eso, en ese entonces no teníamos pensado aplicar este método de cavitación para generar chorros de alta velocidad. Después de ver el artículo de los coreanos, dijimos, ok, ¿qué tal si producimos la cavitación con láser continuo
en un microdispositivo, en un dispositivo microfluídico fabricado en vidrio. Lo podemos llenar, enfocamos el láser a la entrada del dispositivo microfluídico, aquí producimos la burbuja. Es un dispositivo microfluídico relativamente pequeño, es más o menos, aquí ven las dimensiones, es del orden de milímetros. Entonces la burbuja es más o menos también de esa dimensión. Entonces quiere decir que mientras la burbuja se expande, de hecho la velocidad de expansión de la burbuja son varios 30, 40 metros por segundo. Y cambiando aquí la salida, hicimos una salida especial a este dispositivo microfluídico, reducimos el diámetro del canal, ¿no?, para aumentar la velocidad del chorro. Y de esa manera, bueno, el chorro sale por acá. Y cambiando el ángulo de contacto con la cavidad, pues esto produce algo que se llama enfocamiento dinámico, ¿no? Al tener una superficie de este estilo, y propagar la onda, al expandirse la onda de presión, la burbuja produce presión desigual, entonces la presión aquí es más alta que en el centro, y lo que hace esto es producir un chorro más delgado que el canal de salida. Y esos chorros, digamos, no fuimos los primeros que lo reportamos, hay un grupo de Holanda que han trabajado mucho, el que le llaman hydrodynamic focusing. Y gracias a eso, jugando aquí con la dinámica, pudimos obtener más o menos cerca de 100 metros por segundo, o lo que es lo mismo 360 kilómetros por hora, ¿no? Y ahora sí, pues bueno, ya podríamos usar estos chorros para ver qué tanto penetran en gel, ¿no? No recuerdo si fue al 5%. Y para hacer esta cavidad, pues tuvimos que hacer simulaciones en COMSOL para ver cuál era la configuración más adecuada. Aquí, digamos, tenemos las simulaciones en COMSOL y los resultados en el laboratorio. Este piquito es característico del enfocamiento dinámico. Entonces, a ver si ahora sí me funciona este video. Ay, no. Que no funciona. No, pues debería. Aquí está. Ok, este es el dispositivo. Este es el gel. Lo voy a repetir. Ok. Si se fijan también al gel cuando penetre el líquido, esto fue tomado con una cámara ultra rápida de 100.000 frames por segundo. Entonces, viendo cuánto penetra, ¿no? Y sabiendo el tamaño de los píxeles, uno puede calcular la longitud de penetración. Y más o menos con un solo disparo alcanzamos 1 milímetro, pero en un tiempo muy corto, microsegundos, 60, 80 microsegundos, pues mucho más rápido que el tiempo de respuesta del sistema nervioso. Entonces prácticamente ustedes, y dado el tamaño del jet, que eran 120 micras, si mal no recuerdo, pues me atrevería a decir que son inyecciones sin dolor, sin agujas y sin dolor además. No lo hemos probado en personas. Si hay alguien del público que quiera hacer la prueba, pues está cordialmente invitado. Que nos diga si le duele o no. También cambiando la velocidad, ¿no? Podemos obtener penetraciones, como les dije, de hasta 1 milímetro dentro del gel. También cambiamos la distancia entre el dispositivo y el gel. Y al menos hasta unos 2 milímetros y medio no vimos que hubiera mucha fricción. El líquido, el chorro se conserva más o menos estable y puede penetrar sin problema en el gel.
El problema con esa cavidad es que era muy pequeña, más o menos de 1 milímetro. La burbuja que producimos es de 1 milímetro también. Y entonces, por cada disparo, la cavidad se vacía. Y entonces hay que llenar el dispositivo, ¿no? Y por eso teníamos allí una bomba de infusión que va llenando continuamente el dispositivo. Pero para ser honestos, en aplicaciones prácticas no tiene mucho sentido, ¿no? Es un dispositivo muy pequeñito que inyecta del orden de un punto de un microlitro, entonces no nos va a servir para dispositivos reales. Algo que sí les comenté es que si nosotros tuviéramos, este es si lo verde representara el líquido y tenemos el láser, ¿no? Pues vimos que la burbuja va a estar en contacto con el sustrato, crece, colapsa y cuando colapsa emite una onda de presión. Entonces, basados en nuestro trabajo de las gotas, donde demostramos que estas ondas de presión contenidas en esa gota, la interfase agua-líquido, puede funcionar como un espejo. Y básicamente usamos las ecuaciones de Fresnel, ¿no? Nada más que para ondas de sonido se llama impedancia, ¿no? Y resulta que la impedancia entre el agua y el aire es muy alta, lo que significa que en la interfase funciona muy bien como un espejo. Entonces es como tener una cavidad. Y esa cavidad la simulamos, mostramos que podemos propagar esas ondas, se reflejan, en cada reflexión hay pérdidas, pero en el tercer reflejo mostramos que la onda de presión se enfoca, dando lugar a estos chorros que les había comentado, ¿no? Porque no recuerdo si puse aquí la escala de tiempo. Sí, son 300 microsegundos. En 300 microsegundos la burbuja ya se fue, ¿no? Pero si se fijan aquí, la dinámica, esto está en microsegundos. 731 microsegundos ya no hay burbuja, pero sin embargo el chorro, apareció este chorro, ¿no? Y eso se debe justamente a que las ondas de presión están propagándose muchas veces dentro de esa cavidad, dando como resultado estos chorros. Entonces dijimos, ok, ¿qué tal si en lugar de diseñamos una cavidad en la que nosotros tengamos un control? Y después de andarle pensando un ratito, vimos que la cavidad probablemente más eficiente es la de una cavidad elíptica, ¿no? Donde nosotros producimos la burbuja en el foco de la elipse. Bueno, es una elipse truncada en este caso, pero aún así enfoca bastante bien. Producimos la burbuja aquí, colapsa, emite la onda de choque, la onda de presión. La onda de presión se propaga. Tenemos que asegurarnos que haya una impedancia muy alta entre el líquido y la pared, el contenedor. Entonces, tiene que ser con un medio de muy alta impedancia. Y acá tenemos un canal por donde va a salir. Entonces, y el otro foco de la cavidad tendría que estar aquí, en la salida la salida del dispositivo, ¿no? Entonces, hicimos simulaciones en COMSOL, cambiando la configuración, jugando con las dimensiones, con la electricidad. Y este es más o menos el tipo de resultados que obtuvimos, ¿no? Las ondas de choque de presión se propagan y se enfocan en el canal de salida.
Eh, Cuando nosotros mandamos fabricar este dispositivo en una impresora 3D que tenemos en el IRAOE, pero imprime polímeros. Y resulta que la densidad y la velocidad del sonido en estos polímeros no es muy alta. No es muy diferente de la del agua. Es mayor, sí, pero no necesariamente mucho mayor. Eso significa que aquí hay muchas pérdidas por reflexión. Pero aún así, de todos modos, lo fabricamos y este es el tipo de chorros que obtuvimos, con 26 metros por segundo. Nada mal, ¿no? Considerando que los coreanos obtuvieron 30 metros por segundo usando un láser pulsado, bastante caro. Nosotros usamos un láser continuo a 975 con un perfil que no necesariamente tiene que ser gaussiano. De hecho, el láser que tenemos es un láser chino, pero sí tiene inhomogeneidades, y como lo estamos enfocando, pues esas inhomogeneidades se suavizan, sobre todo por la difusión de calor. ¿Ok? Entonces, pues podemos producir estos chorros, típicamente andan del orden de 20 metros por segundo, pero sin embargo, pues aún así no es la mejor, no es el mejor dispositivo por el material. Después, platicando con un grupo de italianos del Instituto Italiano de Tecnología, ellos nos comentaron que tienen un sistema láser y ese sistema láser lo enfocan en vidrio, por ejemplo, y producen un daño, ¿no? Digamos, fracturan el vidrio y eso lo pueden hacer un escaneo, entonces pueden tener un plano dañado, luego desplazan a lo largo del eje Z y tienen otro plano y así sucesivamente, y después mediante ataque químico pueden producir estas cavidades. Cabe mencionar que dadas las dimensiones de que nosotros estamos trabajando, hacer micromaquinado usando láseres pulsados es muy difícil, ¿no? Generalmente está bien cuando son algunas micras, pero no cuando son milímetros. Y ellos afortunadamente nos pudieron hacer un dispositivo de este estilo, que es el que ven ustedes a la derecha. Nos llegó a finales del año pasado. Lo pudimos hacer algunas pruebas, pero desafortunadamente pues nos cayó la pandemia y ya no hemos podido continuar con los trabajos, pero definitivamente este dispositivo que ya lo optimizamos, donde no hay pérdidas, yo tengo la confianza de que podamos obtener velocidades del orden de 100 metros por segundo, que es mucho más grande, 5 veces más grande que la velocidad necesaria para romper el stratum corneum. No, de hecho más. La velocidad necesaria para romper el stratum corneum son 13 metros. La crítica, la velocidad crítica, ¿no? 13 metros por segundo. Ok. Después, pues nos dedicamos a ver, ok, dónde estamos nosotros comparados con otros trabajos. Y lo que ven ustedes aquí arriba es la piel, ¿no? La parte más superficial es el stratum corneum, en la parte más dura, luego sigue la epidermis, dermis, hipodermis y hasta finalmente el músculo. Y abajo están la distancia en longitudes, ¿no? En milímetros, perdón. Y más o menos en el eje vertical, perdón, está el volumen inyectado, ¿no? Digamos que el volumen para vacunas, por ejemplo, anda del orden de 1 mililitro o menor y no necesitan estar muy profundos, ¿no? Unos 2 milímetros, 3 milímetros, incluso 4 milímetros. Y aquí están los sistemas de los inyectores comerciales con resorte o con gas, y sí llegan a 5 milímetros, pero les digo, no son eficientes en la
en la entrega del medicamento y tampoco garantizan la dosis disparo a disparo. Las pruebas de alergia también, ¿no? No se requiere mucho volumen. También aquí podría poner tatuaje, que se me olvidó ponerle en la lista. Los tatuajes no requieren que penetren mucho, están justo debajo de la epidermis, en la dermis o hasta en la hipodermis. Y con láser pulsado, pues llegarán del orden de unos 5 milímetros. Con nuestro sistema, con un solo disparo, los resultados que les mostré eran 1 milímetro, pero si aumentamos la velocidad hasta 130, 140, podemos llegar hasta unos 2, 3 milímetros más o menos. Y eso ya lo hace competitivo con otros sistemas, al menos para vacunas, pruebas de alergia y tatuajes. ¿Bien? Es muy difícil que con un sistema pulsado continuo podamos ir más allá de 5 milímetros y hacer inyecciones intramusculares, ¿no? Es muy difícil llegar hasta el músculo. Entonces, seguramente todos los inyectores a base de láser van a tener este tipo de aplicaciones. Pero aún así, suponiendo que solo lo pudiéramos aplicar para vacunas. Para vacunas, en México más o menos se aplican 30 millones de vacunas. Eso significa 30 millones de agujas al basurero. Algo que no se los mencioné explícitamente es que termocavitación es un proceso repetitivo, como en el video. Y la frecuencia de repetición depende de la potencia, pero típicamente andará del orden de 1000, 2000 disparos por segundo. Si bien un disparo nos puede producir del orden de 0.2 microlitros, suponiendo que si fuera 0.1 microlitro, necesitamos 100 disparos, ¿no? Para obtener, 1000 disparos para obtener las pruebas de alergia o un poquito más. Pero eso se pueden obtener, 1000 disparos los puede obtener fácilmente en un segundo. Entonces, esa es la ventaja. Con láser pulsado se puede hacer lo mismo, pero están limitados por la frecuencia de repetición del láser. Tienen un láser de 10 nanosegundos, pues solo pueden hacer 10 disparos por segundo. Tener un láser de megahertz es equivalente a tener un láser pulsado, entonces ahí no ganan. Entonces, básicamente porque es un proceso térmico, ¿no? El que está ocurriendo acá. Y bueno, este es básicamente el resumen de la plática, y las conclusiones es que, bueno, termocavitación se puede producir con láseres de muy baja potencia en soluciones absorbentes. Y la solución, bueno, puede ser una solución absorbente, puede tener nanopartículas disueltas, puede tener pintura, o bien pueden ser sustratos. El sustrato puede ser altamente absorbente y la solución puede ser transparente. Entonces hay varias modalidades en las que pueden... Aquí estamos calentando el líquido hasta 300 grados más o menos, donde se ocurren esas transiciones de fase explosivas de líquido a vapor. Uno de los principales preocupaciones es, ok, pero muchos medicamentos no aguantan 300 grados. Pero resulta que este proceso no eleva mucho la temperatura global. Pueden alcanzar ustedes más o menos 300 grados a unas micras del sustrato, pero todo ese calor se disipa una vez que ocurre la transición de líquido a vapor, ¿no? Y si lo hiciéramos como los coreanos, donde tenemos una cavidad
donde podemos producir la cavitación, y otra donde está el medicamento, nosotros encontramos que para una cavidad de 2-3 milímetros, el incremento en la temperatura del medicamento no llega a ser mayor a 1 grado. De hecho, hay un grupo en California que está proponiendo termocavitación para enfriamiento. La verdad todavía no me queda bien claro cómo es que ellos lo están trabajando. Ok, algo que es muy interesante es que termocavitación pues puede ser, podemos alcanzar 2000, 3000, 4000 Hz. El único problema en ir hacia arriba es que, como les mencioné, si la frecuencia de repetición aumenta si nosotros aumentamos la potencia del láser. Entonces, ¿qué pasa? Ok, bueno, pues simplemente me consigo un láser que tenga la potencia suficientemente alta y pueda alcanzar 10 kilohertz, por ejemplo. Pero el problema es que el volumen que estamos supercalentando ahora es menor, y entonces las burbujas son de menor tamaño, y eso significa que los chorros van a ser de menor tamaño, o incluso que no se generen los chorros, ¿no? Entonces hay un compromiso, no podemos aumentar la potencia a deseo, ¿no? Los chorros son muy estables, ¿no? Y son velocidades comparables con los láseres, con los dispositivos comerciales, ¿no? Y definitivamente este es un sistema que puede ser barato, ¿no? Puede ser comparable en precio con un sistema comercial. Perdón. Bueno, sí, puede ser, ¿no? Dependiendo del láser. Pero, digamos, el sistema que nosotros estamos pensando no es para un uso de particular, porque no sería práctico, pues, ¿no? A lo mejor si alguien tiene miedo, pues si tiene mucho dinero, pues él compra su sistema. Pero estamos pensando que esto, aplicarlo en campañas de vacunación, ¿no? Donde se producen muchísimo desperdicio. Y bueno, pues estamos actualmente trabajando en un prototipo para la comercialización de este dispositivo. Y como siempre digo, este trabajo no lo hago yo, lo hacen estudiantes como ustedes, que son comprometidos. En particular, este trabajo lo inició el doctor Juan Pablo Padilla, ahora catedrático en la UAP, investigador, perdón, en la UAP, y Carla Berruspe, que ahora está trabajando en la Universidad de California en Riverside. Y bueno, se han unido al grupo otros estudiantes como Nancy, Manuel, que no están, Nancy está por aquí en la foto, ella es Nancy. Manuel no se apareció aquí en la foto, seguramente se ha de haber ido al baño. Y aquí hay otros estudiantes como, ay, se me fue, no están. Pero ahora también está Julio Sarabia. Trabajos relacionados que trabajó Julián, que es de Salamanca, y Juan, que anda por acá. Aquí está Juan. ¿Okay? Y pues eso sería todo. Pues muchas gracias por su atención. Y si tienen preguntas y puedo responderlas, pues estaría muy contento. Muchas gracias. Excelente, Rubén. Muchísimas gracias por esta charla tan interesante. Te voy a leer algunos comentarios y hay algunas preguntas. Todavía tenemos algunos minutitos. Sí. El primero es del doctor Rafael Espinosa, que Sí. te dice: un gusto escuchar su excelente charla, estimado doctor Rubén Ramos García. Saludos a nuestros amigos del INAVE. Muchas gracias. Es solo un comentario. El siguiente comentario y pregunta es de Amalia Martínez y te dice: hola Rubén, recibe un afectuoso saludo. Y te pregunta: ¿la aplicación de esta técnica resulta menos dolorosa? Sí. Te dice: ¿la aplicación de esta técnica resulta menos dolorosa? ¿Se han hecho algunas pruebas? Oficialmente no,
Extraoficialmente sí. Y no duele. Sí, pero para validarlo, obviamente tendríamos que hacer, seguir protocolos, tendríamos que conseguir el apoyo de COFEPRIS, algún hospital, que nos dé acceso bueno, lo que tenemos que hacer primero es hacer estudios in vitro, ¿no? Ya sea con gel o con piel de cerdo, que se parece a la de humanos. En algunos es básicamente lo mismo, unos humanos. Y Sí. y una vez que lo validemos in vitro, tendremos que hacer las pruebas en vivo, ¿no? Y ahí es donde es la complicado. Así es que ahorita nos enfocaremos únicamente en esta parte. No duele, como les mencioné, el tiempo del inyector son microsegundos. La aguja de los diabéticos, solo para que se den una idea, tiene un diámetro de 500 micras, diámetro interno, y esa es la menos dolorosa. Los chorros que estamos generando aquí varían entre 100 y 200 micras, es decir, 5 veces o 2 veces y media más delgados. Entonces, pues yo estoy casi seguro que no duele. Y de hecho, quien se hizo la prueba en sí mismo dice que no duele. Pero nada oficial, ¿no? Muy bien. Bueno, te pregunta, aquí una pregunta más. Para el láser continuo, ¿cuál fue su potencia? Fueron 150 miliwatts, es un láser semiconductor, 975 nanómetros, pero la potencia de umbral son 70 miliwatts, enfocado con una lente de 10 centímetros de distancia focal, o un objetivo Per- 10X. Perfecto. Te leo una pregunta más. Sí, ¿Cuál es la relación entre el tamaño del spot a la entrada de la cavidad elíptica y el diámetro del jet a la salida? el, de hecho no están relacionados. Eh, el, el, el tamaño del spot pues nos va a determinar el volumen que vamos a calentar, ¿no? Y eso va a determinar el tamaño de la burbuja. Nosotros Ujú. encontramos que mientras más grande sea el tamaño de la burbuja, mayor es la presión de la onda generada. Mayor presión significa que va a haber mayor presión acá y entonces vamos a obtener chorros de mayor velocidad. ¿Okay? Muy bien. Te leo una pregunta más. ¿Qué pasaría con los medicamentos que no están disueltos en agua? ¿Se tendría que rediseñar la cavidad? Sí, bueno, esos no podríamos inyectarlos si no se pueden disolver en agua, ¿no? Ujú. Pero hasta donde yo sé, si no en agua, en algún tipo de solución, todos son solubles. Ok. Incluso los de polvito que duelen un montón. La otra cosa que alguna de las aplicaciones que han hecho algunos colaboradores es que inyectan muchos puntitos en la piel, por ejemplo, y luego le aplican una solución a base ay, se me fue el nombre. Lo que hace básicamente es machear el índice de refracción de la piel y hacer lo que le llaman optical clearing en la piel. Mm. Entonces, pues hay muchas aplicaciones. Cada vez que platico con alguien, dice, bueno, ¿y por qué no lo pones en una endoscopia, por ejemplo? Y en lugar de poner un stem, si se bloquea una vena, pues qué tal si tú disuelves la placa de grasa que está en las venas, ¿no? Con tus chorros, ¿no? También es otra aplicación. Perfecto. Sí. Muy bien. Tenemos dos preguntas más. Sí. La siguiente es, ¿cuál es la eficiencia de liberación de la solución y el volumen dentro de la cavidad elíptica? En este caso, la cavidad elíptica son 14 milímetros, ¿no? El chorro, el canal de salida son 14, tenemos varios de 100 a 200 micras.
el chorro puede ser de hasta 2 centímetros de longitud. Entonces, si se fijan, el volumen eyectado comparado con el volumen contenido es insignificante, ¿no? Entonces, gracias a eso podemos inyectar un montón de disparos, ¿no? Claro que esta cavidad también tiene un sistema de rellenado, porque eventualmente hay que rellenarlo, que es este, ¿no? Así es que si el volumen, como en el primer dispositivo que trabajamos, es comparable con el tamaño de la burbuja, pues en un disparo se vacía, ¿no? Y por eso les comentaba que este dispositivo es inútil en aplicaciones reales, ¿no? Entonces, por eso nos fuimos al otro extremo de usar mejor las ondas de presión. Sí. Muy bien. Y la última pregunta que tenemos es, ¿qué riesgos hay, por ejemplo, de no solo inyectar los jets, sino de también algo de aire? No, como ustedes ven, a lo mejor el aire que arrastra el líquido, miren, les voy a poner de nuevo el video. Entonces, prácticamente no hay chance, ¿no?, de que el aire, una cantidad significativa de aire penetre en la piel. Digamos, no sería el mismo problema con las agujas, ¿no? Uno puede controlar la cantidad de aire que le quieras inyectar a alguien que no te guste. En este caso no. Sí. Muy bien. Pues Rubén, nuevamente muchísimas gracias. A nombre de todo el equipo que pues organiza estos seminarios, te damos las gracias y pues hasta la próxima. Muchas gracias a todos y nos vemos. Gracias a ustedes y gracias, Carmelo, por la invitación. Muchas gracias a todos. Hasta luego. Hasta luego.